Shalom, mis queridos hermanos. Vamos en esta noche a iniciar con el segundo estudio del Génesis, que tiene que ver con lo que yo he titulado la gran explosión de luz. Vamos a ver Génesis 1 del 2 al 5. Hemos estado utilizando las letras originales con las que se escribió la Torá. El lenguaje original era un lenguaje concreto, el cual implicaba revelarnos cosas que podemos advertir con los cinco sentidos, cosas que podemos ver, gustar, palpar, oler, escuchar. Después, con el tiempo, se volvió un lenguaje abstracto que ya no es tan simple para poder llegar a entender conceptos como el amor, como la salvación, como la luz. Todos estos conceptos, que son un poco abstractos, se aclaran cuando vamos al lenguaje original de la escritura. Si analizamos de qué se trata la Biblia, veremos que prácticamente trata de la historia de una nación, la historia del pueblo de Israel. De hecho, los primeros 11 capítulos del libro del Génesis son una introducción para que en el capítulo 12 se nos presente a Abraham, y a partir de allí hasta Apocalipsis todo gira alrededor del pueblo de Israel. Y aún los gentiles que se mencionan están relacionados con el pueblo de Israel. O sea que de aquí nos damos cuenta que pues no hay ningún pacto para gentiles. Y eso es lo primero que podemos ver con esto que estoy diciendo. Bereshit 1:1. Bereshit bara Elohim et hachamayim ve'et haaretz. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto lo vimos en el estudio pasado. Si este versículo expresa tanto como lo vimos en nuestro estudio, ¿sí? ¿Qué sigue en el versículo 2? Vamos a ver que algo sucede a partir del versículo 2. Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1:3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Génesis 1:4. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Génesis 1:5. Llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Esto es los versículos que vamos a estudiar hoy. En estos 4 versículos está tu historia, está mi historia, y está el plan de salvación de Elohim, de Dios, el que Él tiene, que espero desde que entiendas esto en su verdadero contexto hebreo, sea un borrón y cuenta nueva en tu vida. Considera que hoy, a través de mis palabras, cuando te des cuenta de la verdad que hay detrás de ellas, espero que tomes la decisión de tener una nueva vida en la verdad de Dios. Veamos cómo el versículo 1 es una declaración perfecta, hermosa, pero de repente todo se volvió un caos, todo es desorden. Entonces veamos lo que dice Isaías. Isaías 45 del 17 al 18. Israel será salvo en Jehová, con salvación eterna. No os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos, porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Desordenada es tohu y vacía es bohu. Los caracteres pictográficos de estas letras son tohu, tab, hei, bohu. Una cruz de señal, alguien con las manos levantadas y una estaca.
En 1 de Pedro 1 del 18 al 20 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa del Mesías, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Es decir, desde antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía pensado entregar a su Hijo por el caos en que la tierra estaría envuelta. Esto lo podemos ver con este simbolismo, en que la palabra, en las pictografías del paleohebreo, de un hombre que es colgado en una estaca o madero, como señal de salvación. ¿Ah? Hey, el hombre con las manos levantadas, está clamando al Eterno, ¿sí? Bat es la estaca donde fue sacrificado el Mesías, y Tab es la señal, o sea, esa es la señal del pacto, la muerte del Mesías. Aquí dice: anunció lo por venir desde el principio. Berechit. Desde Berechit, que es Génesis, anuncia el final. Desde Génesis se nos anuncia el plan de salvación. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. La palabra tinieblas u oscuridad es ausencia de luz. Incluso esta palabra se relaciona en la escritura con el reino del mal, con la ausencia de la instrucción divina. Tinieblas es la palabra en hebreo Hoshev, cuya raíz en paleohebreo son las letras Shin. Parecen dos dientes, representa algo que está expuesto, algo que se nota. Y la Het representa una pared de una tienda de campaña, lo que divide de lo exterior. Por lo tanto, Hoshek tiene que ver con algo que está fuera de la protección. Si estás fuera de la protección, ¿en dónde estás? Estás en tinieblas. Básicamente es lo que está diciendo. En Mateo 8:6 vemos que un centurión romano va con Yeshua y le dice que su siervo está postrado, paralítico y gravemente atormentado. Yeshua le dijo: yo iré y le sanaré. Y el centurión le dijo: no soy digno de que entres a mi casa. Yo soy un hombre de autoridad como tú. Solo di la palabra y mi siervo sanará. Yeshua se sorprendió de la fe de ese extranjero y les dijo, Mateo 8 del 11 al 12, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. La palabra abismo es la palabra hebrea tejón, cuya raíz en paleohebreo es tab, hey, bat, men. La señal, el hombre con las manos levantadas, la estaca y las aguas. ¿Ah? Isaías 45 del 5 al 7 nos dice: yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Yo formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Fíjense que aquí claramente dice que Él nos da la paz, pero también nos da las adversidades. Oseas 6:1 dice: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, nos hirió y nos vendará.
hasta aquí ya puedes empezar un poco a molestarte y decir, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me mandas todas estas tribulaciones? ¿Por qué, Padre Santo? ¿Qué he hecho yo? ¿A ti te suena lógico poner en peligro o una adversidad a tu hijo que tanto amas? Nosotros como seres humanos quisiéramos que nuestros hijos no tuvieran ningún obstáculo, ninguna adversidad, y quisiéramos quitárselas de enfrente, ¿eh? Pero la escritura dice, Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Cuando el pueblo de Israel iba a ser llevado a Babilonia al exilio, Jeremías estaba orando y orando por el pueblo de Israel, pidiéndole a Dios que no se los llevara, hasta que Dios le dijo, no ores más por este pueblo. Es decir, no pierdas el tiempo. Jeremías 7:16. Tú pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Para nosotros la visión del tiempo es muy limitada. Para Dios la perspectiva del tiempo es eterna. Dios mira a largo plazo. Nosotros vivimos, el que más dura, dice la escritura, que hasta 120 años. Pero eso es un tiempo muy corto en comparación con la eternidad. ¿Eh? Dios en la naturaleza, a través de la creación, nos ha dado ciertos ejemplos para poder comprender el por qué Él hace estas cosas y cómo las hace. ¿Eh? Entonces, vamos a ver la siguiente frase. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Espíritu es la palabra hebrea ruach, viento. Ruach se compone de una raíz de dos letras. Reish representa la cabeza de un hombre y Het representa la pared de una tienda de campaña. Por lo tanto, el Ruach es un hombre que está saliendo de la pared de su tienda de campaña. Cuando escuches la palabra Espíritu Santo, solamente tienes que pensar en viento, en aire que te está tratando de dirigir hacia un punto. ¿Hacia dónde Dios está tratando de dirigirnos? La expresión se movía tiene que ver con la palabra hebrea merajefet. Veamos dónde más aparece esta palabra en la escritura. Deuteronomio 32 del 8 al 11. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Jehová es su pueblo. Jacob, la heredad que le tocó, le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. ¿Alguna vez ustedes han visto, hermanos, esos programas de National Geographic, programas de la naturaleza, donde ven cómo las águilas crían a sus polluelos, a los aguiluchos? El águila pone su nido en lo alto de las montañas y llega el momento cuando sus polluelos llegan a una cierta etapa de madurez y el águila empieza a agitar el nido y los pobres polluelos se salen del nido y empiezan a caer a la deriva, hacia el abismo. ¿Para qué hace eso el águila? Porque esos polluelos fueron creados para volar. Entonces llega el momento en que el águila revolotea. Merajefet, aquí está la palabra, revolotea, sacude el nido. Y cuando ya están a punto de llegar al piso, el águila despliega su plumaje y los levanta sobre sus alas. Y luego
El águila agarra el polluelo, lo sube otra vez a lo alto y lo vuelve a soltar. Y así lo hace hasta que ellos aprenden a volar. ¿Cómo te enseñará a volar el Eterno si no te avienta al vacío? Éxodo 19, 3, 4 dice: y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Los sometió a 400 años de esclavitud en Egipto. ¿Para qué? Porque los estaba enseñando a volar. Los estaba enseñando a odiar las leyes de las naciones y sus ídolos. Éxodo 19 del 5 al 6 dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Quieres llegar a ser parte de un reino de sacerdotes y gente santa? Pues entonces te tiene que enseñar a volar. Una vez que te muestra las tinieblas, la adversidad, y dices: yo no quiero más esto, entonces lo que necesitas para vivir de una manera diferente es lo que vemos en el siguiente versículo. Génesis 1:3. Dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Lo que voy a decir primero es que esto no fue un simple encender de un foco o un bombillo, ¿sí?, que se prendió por ahí tímidamente en el universo y ya está, se hizo la luz. No, hermano, esto fue un acto de creación apoteósico sin ningún paralelo. Fue el momento en que Yeshua, nuestro Mesías, hizo su aparición en este universo físico. Y este es el momento en el cual el Padre adapta su luz a este universo. Entonces hubo una gigantesca explosión de luz que puso la creación de todo en marcha. Aquí es que la creación de todo el universo se pone en marcha. Y aquí empieza el plan, si decides aceptarlo, de cómo Dios te va a instruir una vez que estés hastiado de las tinieblas. La palabra luz en hebreo es la palabra or. Esta palabra en paleohebreo es la letra Aleph, que representa a Dios. Bar representa la estaca o poste en el cual fue sacrificado el Mesías. Reish representa la cabeza del hombre. Entonces la palabra luz, si vemos el simbolismo del paleohebreo, es una palabra divina que representa a Dios unido a la cabeza del hombre, con el sacrificio del Mesías incluido, algo que une a Dios con el hombre y le da redención. Ojo a esto, mis hermanos. ¿Quién trajo la unidad entre Dios y el hombre? ¿Cuál es la estaca que nos une? Pues el madero en el cual fue sacrificado Yeshua. Dios se replicó a sí mismo en la luz para empezar a través de esa luz el acto de creación. Veamos ahora Juan 1, del 1 al 5. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz, pero eran necesarias las tinieblas primero para poder hacer un espacio para la creación y lógicamente para diferenciar la luz de las tinieblas, ya que en el universo físico todo es dual: positivo, negativo, hombre, mujer, el bien, el mal, etc.
Hay otra cosa fundamental que podemos extraer del Génesis 1:3 y de Juan 1:1. Y es que en el principio solo existía la luz, o sea, el Eterno, Dios Todopoderoso. Cuando Él decide hacer una casa física para el hombre, acuérdense, Bereshit, lo primero que hace, empieza por ver porque va a construir una casa, ¿sí? O sea, decide crear el universo para el hombre, tiene que contraerse y crear un espacio dentro de sí mismo, que es el momento en que se crea la oscuridad, ¿ya? En ese espacio oscuro, desprovisto de energía, ya que la luz es energía, es que se da la condición para crear las cosas materiales, físicas y finalmente al hombre. Esta oscuridad en sí misma no produce nada, todo es absorbido por las tinieblas. Pero es entonces cuando Dios pasa parte de su luz al plano físico, es decir, al lugar donde creó las tinieblas. Y esa luz es su cuerpo, que es de su misma esencia, pero al tener una proporción finita, le permite a Dios iniciar con el proceso de creación a través de su manifestación física, que como bien lo dice Juan, es el verbo que estaba con Dios, que era Dios mismo, pero en su manifestación física para poder actuar en este universo sin destruirlo. Entonces, esa luz es la que crea, es su cuerpo, o como lo dice Juan, el verbo, y este cuerpo es el que se hace carne y viene a la tierra como Yeshua, nuestro Mesías. Hay pseudomaestros que dicen que Yeshua podría hacer y deshacer porque Él es el mismo Dios y que fue el Padre que se tabernaculizó en Yeshua. No se dejen engañar por estos falsos maestros, mis hermanos, porque la Escritura misma nos dice que no es así. El mismo Yeshua nos dice que el único que está por encima de Él es el Padre. Y tiene todo el sentido cuando entendemos que Él es el cuerpo del Padre, o sea, su manifestación física, la parte creadora del Padre, que tiene su misma esencia y que no se puede separar de ninguna manera de su cabeza. Son una ejad, son uno. Damos lo que dice Juan 12:49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Mateo 11:27. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Juan 3:35. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. Colosenses 1:15-18. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la comunidad de fieles, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga todo la primicia. 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que el Mesías es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza del Mesías. Juan 10:30. Yo y el Padre somos uno. Pues aquí vemos exactamente por qué son uno, son parte de un mismo cuerpo. Yeshua es su parte de acción, su parte física, pero la cabeza es lo que él llama Padre, pero son la misma esencia. No puede estar uno sin el otro, ¿ya? Son uno solo, son ejad, pero Yeshua le rinde cuentas a la cabeza, que es quien le da permiso o le dice qué es lo que hay que hacer. ¿Ah? O sea, no se dejen engañar, mis hermanos. Ahora veamos. Juan 1:6-12. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan.
Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad a ser hechos hijos de Dios. Otras dos palabras relacionadas con el término or son las palabras moré y moriah. Moré significa rabí, maestro. Un maestro imparte luz. Sin embargo, Yeshua dijo que él era el único gran maestro, o sea, él es el único gran rabino, o sea, que a ninguno se le puede llamar rabino. Si estás en una comunidad donde se dice que hay un rabino, pues sal corriendo de ahí porque no tienen la verdad, ¿sí? Ve a una parte donde te enseñen verdad. Moriah es el nombre del monte donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, su hijo. Y es el mismo monte donde Yeshua fue sacrificado. Se le conoce como el lugar de la enseñanza. Juan 8:12. Otra vez Yeshua les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 12:44-46. Yeshua clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Proverbios 6:23. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. La palabra enseñanza aquí es palabra en hebreo, Torah. Es lo que te va a sacar de las tinieblas, es lo que te va a dar luz. Y las instrucciones de la Biblia al español se tradujo como ley. ¿Qué tiene que ver la ley con la instrucción? Para rematar a la instrucción, que son los 5 primeros libros de la Biblia, y que en hebreo también se dice Sefer Torah o libro de la instrucción, lo tradujeron como Pentateuco. Esto quiere decir 5 libros, pero no se le da la importancia que debe tener. Salmos 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Vamos a ver ahora Génesis 1:4. Vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Primera de Pedro 2, del 9 al 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. El Señor decidió escogerte a ti para ser un águila. Segunda a los Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? El Señor nos está enseñando a hacer una separación. No podrías ni hacer siquiera un negocio o casarte con alguien que está en las tinieblas, porque ¿qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Solamente aquellos que están en luz pueden permanecerse en unidad en luz. Efesios 5:8 dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de la luz. La creación comienza, hay oscuridad y empieza la luz y la creación de todas las cosas. Génesis 1:5. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas las llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Aquí hay otra cosa muy importante. En la traducción dice que fue un día o el día 1, pero en realidad en el hebreo dice ejat, unidad, la misma palabra que se utiliza en el Shema con respecto a Jehová. Luego, en este día es que se representa toda la creación,
toda la magnificencia del Creador al percibir la venida de la luz a este universo en Yeshua. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, dice el Shema. Escucha, Israel, Jehová tu Elohim, Jehová uno es. Echad es la palabra que aparece cuando dice el día Echad. Primera a los Tesalonicenses 5:5. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. En estos 5 versículos de Génesis tenemos el plan que Dios tiene para toda la humanidad. Tu vida comenzó bien, naciste, eras un bebé normal y poco a poco te vas deteriorando, te vas desordenando, te vas llenando de tinieblas. Pero aún eso Dios lo tiene bajo control. Vas enfrentando diferentes adversidades, pero llega el momento en que Dios empieza a dirigir tu vida a través de su espíritu y te demuestra que tiene un propósito para ti. Y veamos cómo Pablo resume todo lo que acabamos de explicar en el libro de los Hechos. Hechos 26, del 12 al 17. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Estamos un poco como en tinieblas. Si entendiste con estos versículos que Dios creó las tinieblas y permitió el desorden para que aprendas a volar y comprendas que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no pueden prevalecer contra ella, y decides hoy renunciar al desorden y a las tinieblas y venir a la luz, entonces hoy es el día 1 de tu vida. Proverbios 4:18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Con estos 5 versículos te puedes dar cuenta de la riqueza de lo que es el hebreo. O sea, tienes que estudiar estos versículos en su contexto original para poder entender lo que dice. El español está bien, o sea, no te digo que no, pero necesita profundidad, y la profundidad la consigues con un maestro, con un more. Eso es lo que se te da, la profundidad. O si puedes estudiarlo por ti mismo, hazlo, ¿sí? Hazlo, pero profundiza y llega a la luz, porque en este momento estás como Pablo, que estás en las tinieblas, pero que estás viendo hoy esa luz que te ciega y te dice: vuélvete a mí. Colosenses 1:12 al 14. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Tú y yo no éramos aptos. Fue a través de esa luz que vino al mundo a dar su vida por nosotros que ahora podemos pasar del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, redención de los pecados. Pero esto se da es en el Mesías hebreo Yeshua, ¿sí? En la parte hebrea.
Si el día de hoy quieres dejar el desorden, si has aprendido a distinguirlo, entonces sigue con nosotros en el estudio, porque de verdad te va a ser de mucho provecho. Mis queridos hermanos, aquí termina la segunda parte del estudio. Que el Padre Eterno les bendiga y les guarde. Les habló el Moré Naftali Ben Yehuda. Si este estudio te ha sido de utilidad, te invito a suscribirte en nuestras redes sociales de YouTube, Facebook, TikTok e Instagram. Activa las notificaciones, dale me gusta al video y déjanos tus comentarios, inquietudes o sugerencias. Shalom.